El señor Ciro Gálvez fue candidato presidencial por RUNA. No tuvo una votación significativa, pero llamó mucho la atención durante el debate. Primero porque tenía COVID en ese momento. Le vamos a preguntar ahora porque ya está con nosotros. Buenas noches, señor Gálvez. Llamó la atención porque participó virtualmente, como debía ser. Y además usó frases en quechua que llamaron poderosamente la atención y lo tuvimos al día siguiente, a la mañana siguiente en la rotativa del aire. Señor Gálvez, ¿cómo sigue usted el COVID? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la entrevista. Bueno, ya recuperándome. ¿Sí? Acá en Huancayo hace bastante frío y estoy con la ropa para este clima. Claro, claro que sí, como debe ser. Además, un abrazo a la bella ciudad de Huancayo, la incontrastable. ¿Cómo así se definen por Cerrón? Probablemente por asuntos programáticos, probablemente también por una reivindicación, como usted dice, de los pueblos originarios o de los pueblos andinos. Pero, ¿le preocupa a usted Vladimir Cerrón o no? No, yo no estoy apoyando a Vladimir Cerrón. Bueno, estamos apoyando a Pedro Castillo como candidato, como persona, porque es el grupo que, entre los dos, bueno, nosotros preferimos porque tanto él como mi persona y nuestro grupo somos partidos que emergen de los sectores excluidos, de los sectores más pobres del Perú. Claro, pero el señor Cerrón es quien lidera y tiene su cara en el plan de gobierno y es el que lidera el partido, ¿no? Es el presidente del partido, pero como usted sabe bien, porque además es gobernador o fue gobernador de la región Junín, fue sentenciado por corrupción. ¿O usted cree que el señor Cerrón no va a participar en un gobierno de Castillo? Le repito, yo no tengo ningún acercamiento con el señor Cerrón. Tampoco le conozco al señor Pedro Castillo. Ya. Nosotros hemos decidido apoyar a Pedro Castillo, le repito, como persona, como candidato presidencial. ¿Por qué? Porque en estas situaciones tenemos que ser responsables y poner encima de cualquier interés grupal o partidario el interés nacional. Y nosotros pensamos que la alternativa de Pedro Castillo es la más adecuada frente a Keiko Fujimori, que ya tiene inclusive una acusación fiscal. La carga de la prueba en el proceso penal le corresponde al Ministerio Público. Entonces ya está demostrado los delitos, ya existe una acusación y queda solamente que el juez señale la pena. Entonces sería una vergüenza para el país que a los pocos días de estar asumiendo el cargo tenga que retirársela por haber sido sentenciada. Claro, claro, pero solo para, digamos, enmarcar la idea y enmarcársela también a nuestro público, el señor Cerrón es parte de Perú Libre, preside Perú Libre, es sentenciado, ni siquiera es acusado, ya es sentenciado por corrupción, pero digamos que usted quiere poner eso a un lado. Pero igual habría que tenerlo ahí, ¿no? Anotado. ¿Por qué no la señora Fujimori? ¿Qué es lo que usted ha valorado o ha puesto en la balanza al momento de tomar esta decisión? ¿Y por qué no ella? Por lo que ya dije, que ya tiene una acusación fiscal. Nada más. El delito ya está plenamente demostrado. Entonces, y el Perú ya conoce los problemas que con la señora Keiko Fujimori. Ella es una continuación de Alberto, con su padre formó parte del gobierno que trajo situaciones tan desastrosas al Perú. Y otro aspecto, que la señora Keiko Fujimori, por la legislación japonesa, tiene nacionalidad japonesa. Habría que revisar su koseki. Alberto Fujimori está demostrado, nació en el Japón. Su hija Keiko nació en el Perú, pero por la ley japonesa es japonés, es el derecho de sangre, el ius sanguinis. No, pero digamos, pero igual es ciudadana peruana, ha nacido en el Perú, tiene DNI. Claro, pero precisamente está demostrado que los presidentes que han estado conectados por alguna razón con países extranjeros han hecho los gobiernos más desastrosos. Ahí estamos viendo a Alejandro Toledo casado con una norteamericana, estamos viendo a PPK, estamos viendo a tantos otros, ¿no? Entonces ya tenemos que pensar más en el Perú y no tanto en los extranjeros. ¿Solo por el hecho que sea extranjero? ¿No es un poco xenófobo lo que usted dice? Pregunto.
¿Solo por el hecho que sea extranjero? Mire, si fuera una ciudadana común y corriente no habría problema, pero va a ser presidente del Perú. Entonces, en ese aspecto hay que ver aspectos de seguridad nacional, de soberanía nacional. En ese aspecto debe modificarse inclusive la Constitución, estableciendo que para ser presidente no debe tener conexión alguna con el extranjero. Es más, el esposo de la señora Keiko es norteamericano. Entonces, ¿dónde estamos? Es obvio que ella, en un caso de confrontación, por ejemplo, con Estados Unidos, tenga que sacar cara su corazoncito por Estados Unidos. Ahora, lo que dice la Constitución es que para ser presidente tienes que nacer en el Perú, ser ciudadano peruano. Así es. Y digamos que eso lo califica, o sea, la señora Fujimori califica. Claro que lo califica, pero precisamente eso se debe modificar en la Constitución. Y le repito, aquí hay que pensar fríamente para esta segunda vuelta, porque hay indicios de malos manejos, de fraude en la OMPE, y la gente ya no cree en lo que diga la OMPE, ¿Fraude? Ya no cree en el jurado. Veamos ¿Fraude o algunos eventos aislados, como ha dicho los observadores internacionales? Lo que han dicho los observadores internacionales ahora justo es que se han observado irregularidades, que han abierto tarde las mesas, todo lo que ya sabíamos, pero la palabra fraude es un poco fuerte, señor Gálvez. Claro que es fuerte. Se han encontrado actas ya llenadas con el nombre de la señora Keiko. En Piura hay un montón de cosas. Ahora, la gente, la OMPE se disculpa y dice que no, que todo está bien, pero la gente cree solamente porque se ve obligada a creer, porque la OMPE es el ente oficial de decir estas cosas, pero la gente no cree y eso es bien peligroso. Es que ya hay una desconfianza y yo no creo que las mayorías nacionales se queden contentas con un resultado si la señora Keiko sale presidente. ¿Usted está hay de que acuerdo, tener bastante cuidado en esto. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de desactivar la Defensoría del Pueblo, por ejemplo? No, yo no. Le repito, el apoyo que le estamos dando al señor Pedro Castillo es sin ninguna condición. Nosotros estamos sin ningún interés. ¿Por qué? Porque es una... no, pero digamos, evaluar un poco el plan, ¿no? Digamos, las propuestas que tiene. Él quiere, por ejemplo, ha propuesto en una plaza pública en Espinar en marzo, desactivar la Defensoría del Pueblo. Luego, en este programa, dijo desactivar el Tribunal Constitucional. Nosotros le estamos dando un apoyo coyuntural, momentáneo. No podemos aprobar esas medidas que van contra el Estado de Derecho. Eso que quede bien claro. No, claro, pero si usted lo apoya, él gana y va a hacer eso. Yo no creo que pueda hacer tantas cosas como una dictadura porque él no va a tener mayoría en el Congreso y tampoco tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, como Fujimori, que en ese tiempo estaba prácticamente obligado, rodeado por los militares. Entonces, más bien aprovecho esta situación para que las Fuerzas Armadas también tienen que mantenerse totalmente imparciales y que no se repita esa intromisión como en la época de Alberto Fujimori, de que indignaron el uniforme patrio y hay tantos militares, altos mandos procesados precisamente por haber participado en la red de corrupción de Alberto Fujimori. Ciro Gálvez. Sí, señor. Entonces, si Pedro Castillo no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, obviamente no puede dar un golpe de gobierno. Yo diría que es un ciudadano con suerte que ha llegado a ser candidato preferido en este momento, pero que hasta cierto punto va a ser inocuo, como le repito. Muy bien, el señor Ciro Gálvez decía que fue candidato presidencial, le da su apoyo al señor Pedro Castillo, él dice un apoyo coyuntural. Le agradecemos, señor Gálvez, que tenga usted muy buenas noches, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, y vamos a ser los fiscalizadores de Pedro Castillo, porque nosotros no tenemos ningún compromiso ni con él ni con su partido. Bueno, ya tiene varios temas en agenda. Si el señor Castillo es elegido presidente, que le acabo de decir, Defensoría, Tribunal Constitucional, Congreso y tal. Gracias, señor Gálvez. Es absurdo que Runa apruebe esas cosas, que conste bien claro. Bueno, pero igual está el apoyo. Yo lo veo sorprendido, pero parece que está usted
tratando de encontrar demonios en el aire. No, sino que solo para que quede claro, cuando uno apoya un candidato es lo que yo entendía, ¿no? Cuando uno apoya un candidato no solo apoya al candidato como figura o coyunturalmente, como usted dice, sino también apoya lo que él propone, porque no es solamente la presencia física del candidato o su sombrero, sino también lo que él quiere hacer por el país. Entonces, yo creo que como él quiere hacer por el país y lo ha dicho, desactivar la Defensoría, desactivar el Tribunal Constitucional, por eso eran mis preguntas. No son demonios. O en todo caso, los demonios los puso el señor Castillo. Nosotros somos devotos de la democracia y defendemos el Estado de Derecho. Al primer error que comete el señor Pedro Castillo, nosotros deslindaremos posiciones. Es más, el apoyo que le estamos dando es totalmente desinteresado, simplemente porque consideramos que en este momento es la mejor opción para el país. Gracias, Jaime, por la entrevista. ¿Puede, por favor, disculpe mi desconocimiento y mi ignorancia por el quechua, prometo aprenderlo. ¿Qué acaba usted de decir? Yo voy a enseñar quechua, por si acaso, Jaime, con todo gusto. ¿Qué acaba usted de decir, digo, en el mensaje final? Claro, he dicho, hermanos quechuahablantes, están tratando de, ¿qué te digo? Cuestionar el apoyo que le he dado a Pedro Castillo, pero yo les he dicho que solamente por esta vez estamos apoyándolo porque vemos que es la mejor opción, que están tratando de hacernos caer, de confundir al pueblo peruano, y eso no se debe permitir. Eso lo he dicho, Jaime, con todo aprecio. Gracias, señor Gálvez. Buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Jaime. Gracias. Ahí se quedó ahí corto algo, estaba diciendo el señor Gálvez. Es que tenemos que ir a la pausa. No, sí, dijo gracias. Perfecto. Solo para enmarcar, ¿no?, dos cosas fundamentales. Primero, cuando uno dice fraude, ¿no?, que es una palabra grandota, pues, ¿no?, tiene que mostrar evidencia. Lo que ha dicho el señor Gálvez colocado en su sustentación hechos aislados que se denunciaron en su momento. Los observadores internacionales que han venido a ver las elecciones no han hablado de fraude. Solo eso. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente para conversar con el exministro de Defensa, Jorge Moscoso, a propósito de un pronunciamiento de exaltos mandos de las Fuerzas Armadas, porque nada está dicho.